lo que sucede, como después de la peste que afecta a Florencia, a Venecia, esta gran peste de la que estuvimos hablando, es que de alguna forma abre como una etapa nueva. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que hay, por motivos también, ¿no? De la gran cantidad de muertes, como una especie de recambio generacional. Y eso implica, además de todos los movimientos, digamos, como espirituales que se dan, ¿no? En una población que ha sufrido tanto, implica que los que quedan tomando algunas decisiones son los más jóvenes. Quizás se da ahora como una especie de apertura mental, digamos, a lo nuevo. Y esa idea de que luego de haber pasado una crisis tan extendida y tan profunda, hay que fundar todo de nuevo. En dos ciudades, básicamente, en Siena y en Pisa, nosotros vamos a ver que va a nacer una nueva forma de representación, que es la forma justamente del Renacimiento. Entonces el Renacimiento no es solamente pensar, bueno, el volver a la estética o a la filosofía clásica, ¿no? de Grecia y de Roma, sino que se habla de un resurgimiento también como de la vida. Y la vida se va a organizar de manera diferente. Las ciudades empiezan a tener como una importancia que se ve también aquí en este fresco de Lorenzetti, cómo hay un cuidado mucho mayor para la representación de estas ciudades, de estas comunidades que habían sido tan golpeadas, ¿verdad?, por la peste, pero de las que se rescata la necesidad del buen gobierno. O sea, también se aprendido que el buen gobierno podía llegar a salvar, ¿no?, de alguna forma la vida en comunidad, que es la vida en sociedad. La vida urbana sería como, ¿no?, como la forma más básica de esta vida en sociedad. Y aparecen artistas como Simone Martini también, que van a tratar temas que no se habían tratado antes. O sea, en la pintura medieval los temas son básicamente temas siempre religiosos, pero acá vemos una glorificación del tema de las ciudades y también de estos nuevos protagonistas de la historia que son los caballeros, los condottieri, los militares, los que gobiernan las ciudades. Fíjense ustedes como detalle, ¿no?, en la representación acá de las patas del caballo. Acá hay un adelanto en lo que es la observación y la representación de lo natural, ¿no?, de estos músculos, ¿no?, de estas formas de las patas del caballo que no habíamos visto antes. Antes, digamos, en la Edad Media, si uno representaba estilizadamente un caballo y se entendía que era un caballo, no había necesidad de más. Pero ahora empieza a haber una especie de placer, digamos, por mirar lo natural y por representarlo en sus detalles. Pero hay todo un esfuerzo consciente por hacerse estas herramientas de representación de la naturaleza. Giotto obviamente tiene muchísimo que ver con esto. Giotto es este personaje que hablábamos como una especie de bisagra, ¿verdad?, entre el arte del medioevo y el arte del Renacimiento. Era considerado, ya fue muy glorificado en vida, era considerado por sus contemporáneos, bueno, que pintaba de una manera que uno podía sentir que las figuras estaban vivas. Eso es todo un poco exagerado, pero bueno, de alguna manera Giotto une, digamos, esas cualidades de la representación con una forma de expresar bueno, que nos conmueve aún hoy en día y que
bueno, no consideraríamos para nada hiperrealista, pero a favor de que no sea hiperrealista. Giotto tiene entre sus pinturas esta que a mí me encanta, que se llama San Francisco predicando a los pájaros. Esto también nos está hablando de una sensibilidad nueva, un poco panteísta, ¿no? Donde se encuentra a Dios aún en sus criaturas más pequeñas. Y de alguna forma lo que San Francisco, que fue crítico también con una iglesia que era demasiado venial, que era una iglesia poco vocacional, digamos, y con una gran acumulación de bienes, una iglesia demasiado en su tiempo. San Francisco predica justamente la necesidad de volver como a las bases, ¿verdad? De la entrega, de la austeridad y de esa comunión, digamos, con los pobres, con los más simples, con la naturaleza. O sea, es una idea muy panteísta, es una idea, digamos, más pagana que religiosa, pero que justamente nos hace sentir como parte de esa naturaleza, ¿no? Como, bueno, nosotros somos parte de ella y debemos también tomar algunos aprendizajes de naturaleza. Uno de esos aprendizajes, pensemos que San Francisco era hijo de un muy próspero comerciante de textiles, es, que tenemos que parar, digamos, con esta especie de carrera por el lucro y por el dinero y por la productividad. Y él dice, mirad los lirios del campo, ellos no se afanan ni trabajan. En este sentido, digamos, él también hace que su orden sea mendicante, o sea, entregarse al universo y a lo que nos dé para poder sobrevivir, ¿no? Es también, como habíamos visto un poco los flagelantes, bueno, son otras como movimientos que se dan renovadores dentro de la misma iglesia para tratar de fortalecerla, ¿no? En el caso de San Francisco. Y lo que vemos son como que van surgiendo unos valores éticos que son más profundos, que tienen que ver con la libertad, con el amor, con la justicia, ¿no? Que tienen que ver con el humanismo, con una forma de enfrentarse a la vida con optimismo, con ilusión, y aprovechando, digamos, cada momento de la existencia. Esto es algo parecido a lo que vamos a ver que ocurre en los años 20, ¿verdad? Que también después de la Primera Guerra Mundial hay una especie de resurgimiento de que son como vanguardia los más jóvenes, de una manera diferente de mirar los relacionamientos sociales, el arte, todo, y también una especie de conciencia de que la vida es corta y que hay que disfrutarla. Este cuadro de Botticelli da un poco cuenta de eso, ¿no? Porque, bueno, es una especie de celebración de la belleza de la juventud, y es obviamente un tema clásico, es un tema no religioso, que nos conecta, digamos, con esa celebración de lo natural, de lo bello y de lo que pasa en el día. Las flores son bellas, las flores duran un día, ¿verdad? Pero, digamos, el florecimiento de cada una de ellas es un milagro, sobre todo cuando uno ha pasado una etapa de mucha dureza, ¿no? Como de muchas pruebas, y a pesar de eso la naturaleza sigue su curso, y las colinas y los prados de la Toscana en primavera se llenan de flores, el viento sopla, o sea, a pesar de todo eso, todos nuestros dolores, ¿verdad? La naturaleza sigue su curso y muestra toda su belleza. Esta serie, tanto la primavera como el nacimiento de Venus, corresponden como a esta etapa de la producción de Botticelli, que estaba sumamente influido por ese cenáculo literario que se había dado en Florencia,
¿verdad?, que enriquece tanto al arte, dotándolo de nuevos temas y de nuevas inspiraciones. Va a pasar después que Botticelli va a destruir parte de estas obras, porque, bueno, en estos movimientos, digamos, internos, reforma y contrarreforma, se da en Florencia después la aparición de un personaje, un monje llamado Savonarola, que ante un rebrote de la peste justamente va a decir, bueno, este es el castigo de Dios porque nos hemos paganizado, porque nos hemos dedicado al disfrute, porque las mujeres se maquillan, porque usamos vestuarios demasiado lujosos, y va a propiciar unos movimientos tremendos de censura, pero y de quema de obras de arte, de quema de vestuario, en fin. Y ahí mismo fue Botticelli con sus obras. No, por suerte, se salvan, ¿no?, estas dos, la consagración de la primavera y el nacimiento de Venus, así como otras, porque estaban ya en posesión, estas eran de un primo de los Medici, en posesión de dueños particulares. Pero a partir de ese momento, esa crisis, de verdad, un poco histérica que se da en Florencia ante el rebrote de la peste, Botticelli no va a pintar nunca más este tipo de temas, por los cuales es tan famoso y lo conocemos, sino que se va a dedicar solamente a la pintura religiosa. Así va a seguir en cada una de las mujeres que vemos, sean, ¿no?, Venus, o sea, la primavera, o sea, la Virgen, retratando a una mujer que había amado y que también fue víctima de otra peste, de la tuberculosis, y que, bueno, su memoria y sus rasgos quedan en cada uno de los cuadros de Botticelli. Entonces, lo que dice Camus es que todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo. Esto es, digamos, lo que nos queda después de haber pasado de la experiencia, ¿no? Es el conocimiento de que quizás estuvimos mirando y evaluando y valorando las cosas de una manera que no era la más sabia, y el recuerdo de esa experiencia, que, bueno, que lleva, digamos, a la celebración de la vida de una manera, ¿no?, que, bueno, que muchas veces, como hemos visto en Santa Sofía, tiene su expresión en grandes obras arquitectónicas. Esta, la iglesia de San Carlo Borromeo en Viena, es justamente una construcción que celebra el fin de la peste, esta de la que hablamos, la fiebre vienesa, y que, bueno, por afuera es bastante extraña, vamos a decir la verdad. Tiene este frontón como súper clásico, pero después, bueno, todas las formas son curvas y barrocas, y tiene sobre todo estas dos columnas que, pues a la manera de la columna de Trajano, tienen en bajo relieve el cuento, digamos, esta forma protocómic, ¿no?, que había inaugurado este tema de las columnas que van narrando la historia de cómo se pasó la peste en Viena y cómo Florencia. Es una iglesia bellísima, de su interior, absolutamente dentro, ¿no?, de todo el género de lo barroco, que justamente es como nos invita, digamos, como a la expansión. O sea, después de las cuarentenas, después del aislamiento, en el barroco también tenemos esa invitación, digamos, a irnos hacia afuera, ¿no?, a escaparnos por todos los lugares de la arquitectura. En el barroco se crea, justamente, tiene que ver mucho con estas experiencias digamos, de las pestes, se crea un género nuevo que a veces toma forma de bodegones, que se llama el vanitas. El vanitas significa vanidad, que viene de vacío. Y
acá vanidad no es entendida como soberbia o como orgullo, sino en el sentido de esa cosa chiquitita, insignificante, ¿no? Que nos habla de la fragilidad de la vida, ¿no? Y de algunos trabajos que nos tomamos tan en serio, y de lo breve que es la existencia. O sea, es un llamado al conocimiento. Este Vanitas de Pieter Boel de 1663, fíjense, es todos los símbolos que está, ¿no? Como juntando, y ¿de qué nos está hablando? Bueno, nos está hablando de que ni conquistar el mundo, ¿no? Ese orbe, que es ese globo terráqueo que está en el medio, ni la dignidad eclesiástica, ni la acumulación de oro y plata, posiblemente venido de las colonias, digamos, por la época, ¿verdad? Ni de maravillas que vienen de lejos, ni siquiera, y vean sobre izquierda, ni siquiera todas estas tradiciones culturales, ¿no? de las que estamos tan orgullosos, que vienen de la época clásica. Nada tiene demasiada importancia esta acumulación, ¿no? de arte, de belleza, hasta de exotismo, porque de última, ¿no? Y acá se ve arriba, nuestro fin es justamente, ¿no? La muerte, la brevedad. Y en general, en todos los Vanitas ustedes van a encontrar, está presente, a veces de manera central, a veces como un poco menos, ¿no? Como un poco menos iluminada y encuadrada, está presente este recordatorio, ¿no? de la calavera, de que, bueno, este es nuestro último fin, y aquí vamos a ser todos iguales. O sea, no importa haber sido un rey, no importa haber sido un artista, un músico, todos estos elementos, todos estos trabajos que hemos tenido, todas estas riquezas que hemos acumulado, todos estos países que hemos visitado, toda nuestra producción intelectual, van a tener como fin la muerte, ya que son trabajos de cierta brevedad, ¿no? Frente a lo que es lo eterno, ¿no? Lo que es la vida eterna. En general, en estas vanitas que se desarrollaron muchísimo en Holanda, ¿no? Toda la pintura flamenca también es una pintura justamente, ¿no? Que ya desde el origen se había sacado mucho partido del óleo y de las posibilidades del detalle que permite. La figura humana siempre es una figura que está sugerida o está representada, pero de manera como un poco periférica. En este caso es como muy maravilloso, fíjense acá, cómo se refleja la figura del pintor ¿no? En esta esfera de cristal que nos habla también, ¿no? Como de temas de la óptica, y de la presencia ahí, ¿no? Como un pequeño secreto del arte. Este tema, entonces, como de sentirnos como más cerca, ¿no? Como desdramatizar también a la muerte, pero tomarla como un conocimiento, aparece en dos manifestaciones que me parecen como, bueno, muy curiosas. Para ir en orden cronológico, la primera es un esqueleto enjollado del siglo XVII. Estos esqueletos enjollados aparecen actualmente, se observan en varias iglesias, en Alemania y en otros países, y fueron como una especie de respuesta de fortalecimiento de templos que no tenían sus propias reliquias durante la época de la Contrarreforma. O sea, como una manera de pelear el avance de la Reforma protestante, la Iglesia produjo de alguna forma estas reliquias que en realidad, bueno, vamos a decir la verdad, eran un poco sospechosas porque eran
esqueletos que se encontraron, muchas veces no eran anónimos totalmente, que se encontraron en catacumbas en Roma, y a los que se les agrega arte, ¿no? Se les enjoya. ¿Por qué? Porque, bueno, porque son llevados a estas iglesias que no tenían la suerte de tener una reliquia que trajera muchos fieles, como un motivo, digamos, de devoción, pero también de llevar fieles, porque parte de ¿no? las iglesias vivían también de lo que eran las limosnas. Entonces era como muy importante que las iglesias tuvieran un motivo para que los fieles se acercaran peregrinación o a orar. Y entonces encontramos estos esqueletos enjollados. El motivo del esqueleto enjollado es justamente lo central en esta obra de Emmett Hirst, que se llama Por el amor de Dios, de 2007. Es una obra, bueno, muy reproducida porque es casi obscenamente costosa. Es un cráneo, la copia, digamos, de una reproducción a tamaño natural de un cráneo humano realizado en platino y que está completamente cubierto, ¿no? Por 8.061 diamantes. Esta pieza es pero tan cara que no tiene un único dueño, sino que es una especie de sociedad en que el artista tiene un porcentaje, pero recordar alrededor de un 20, su marchand tiene otra parte, digamos un 10, y después hay otros dueños. O sea, es como un poco absurdo, ¿no? Esto de tener una obra de arte bueno, que es tan costosa que se compra como en una especie de sociedad. Pero a mí lo que me parece absurdo, sobre todo, lo que siempre me pregunto es, ¿quién tiene esta obra? ¿Quién disfruta de estos dueños esta obra? ¿Se la rotarán? ¿O es una obra que en realidad está pensada solamente para vivir en el aislamiento de una caja fuerte? Y en todo caso, la conocemos ¿no? por la difusión pública de su imagen, de su fotografía. Sobre el tema del conocimiento, hay una epidemia, una pandemia, porque llega también a África y Asia, pero golpea muy fuertemente a Europa, que es lo que se conoció como la gripe española. La gripe española nace de alguna forma en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Obviamente, imagínense, ¿no? El estado de salubridad de esas trincheras, donde ¿no? Era casi imposible mantener la limpieza. Y fue propiciada también por el movimiento de esos ejércitos, movimiento más rápido además, porque bueno, por el transporte que ya había, y que entonces, los soldados mismos fueron llevando a distintos puntos la enfermedad. Se llamó la gripe española porque España habló, o sea, España puso en conocimiento que tenía esta enfermedad. Pero en realidad también había en Alemania, también había en Francia, también había en Inglaterra, que sí eran parte de esta contienda y que no dejan que se conozca porque sienten que si reconocen tener la enfermedad, van a aparecer, digamos, debilitados frente al enemigo. Entonces se calla el tema de esta enfermedad, y la enfermedad avanza y avanza y avanza, y va a llevarse entre muchos millones de personas, se va a llevar a tres artistas que son claves dentro del movimiento de la modernidad. Se va a llevar a Gustav Klimt en febrero del 18, se va a llevar a Egon Schiele, que fue discípulo y de alguna forma también un poco maestro de Klimt, en octubre de 1918. Su mujer muere y él muere a los 3 días, ¿no? Estaban muy debilitados también, no solamente por
por la enfermedad, sino cómo los estaba encontrando la enfermedad, ¿no? Con tema alimentario, falta de forma de calefaccionar, y se va a llevar a Modigliani también, en 1920. O sea, no se habló de ella, pero fue terrible, ¿no? Como, al que no se va a llevar es a Munch. Munch es un artista que tuvo una relación muy dolorosa con la enfermedad. Cuando él tenía 15 años, una de sus hermanas muere, y él pinta, que va a pintar varias versiones, La niña enferma, que es justamente un retrato de su hermana. Fíjense cómo ¿no? se funden la palidez, el blanco de la cara de la chica con la almohada que la sostiene. Él expone este cuadro en 1890 y bueno, y recibe como muchísimas críticas, todas malas, ¿no? Obviamente, porque, bueno, por el lenguaje como impresionista, digamos, de este cuadro. Munch va a sobrevivir a la gripe española y se autorretrata a sí mismo en 1919, todavía convaleciente, con una manta, ¿no?, sobre las rodillas, en un cuadro bastante grande, de unos 50 por unos 30, y bueno, y va a seguir como aportando a la historia del arte y a todos esos cambios, digamos, que se están dando en este momento. La enfermedad era la tuberculosis en especial, era una pandemia muy importante y que afectaba también, obviamente, a todas las clases, pero era especialmente dura con las clases más bajas. Esta obra es de Fidelio Ponce, un pintor cubano, quizás más importantes, que en este cuadro de 1934 retrata, ¿no?, a enfermos y a unas religiosas que cuidan. Acá vemos también, ¿no?, el tema del Vanitas, y ese blanco sobre blanco que tiene que ver con la vida de los hospitales que él conocía muy cercanamente. Es una obra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, junto con otras obras de Fidelio Ponce, ya le digo, es un cubano que vale la pena conocer. Y bueno, buscando un poco cuáles pueden ser mensajes como que incorporan esto del conocimiento, me encontré con esta frase de Martín Lutero, que dice: todos nosotros tenemos la responsabilidad de protegernos de este veneno lo mejor que podamos, porque Dios nos ha mandado a cuidar de nuestro cuerpo. O sea que el cuidado de uno mismo es parte de nuestros deberes. Para ilustrarlo, puse esta hermosa naturaleza muerta de Zurbarán, un pintor de la Contrarreforma, justamente, de 1633, que muestra ese esplendor, ¿no?, del amarillo de los cítricos, que bueno, dicen que hacen muy bien, que mantener el pH del estómago ligeramente ácido, así que se recomienda el consumo también por la vitamina C de limones y naranjas y cítricos. Y bueno, es impresionante, digamos, el contraste, ¿no?, que esa vitalidad que tienen estos en especial. Dice Albert Camus que la peste saca lo mejor y lo peor de nosotros mismos, pero concluye de una forma optimista: hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Una de estas cosas dignas de admiración es un proyecto que nunca se llegó a construir, pero que nada menos que el genial Leonardo. Leonardo es un artista que realmente pensó cosas y diseñó con una visión tan increíble, ¿no?, que nos asombra hoy. Y entre esas cosas, Leonardo, cuando va de Florencia a Milán,
también se encuentra con la peste bubónica. Y entonces diseña una forma arquitectónica de 3 pisos que permitiría en estas nuevas casas, esta nueva forma de organizar la vida, mantener por separado lo que era la vivienda, de lo que era la parte de comercio y del transporte, que eran animales. O sea, la costumbre que venía desde muy antiguo, en la Edad Media, era como tener todo mezclado, ¿verdad? Dormir junto con los animales, tener el acopio de granos al lado de lo que también de donde se vivía, y esto obviamente provocaba que era prácticamente imposible mantener la limpieza en estos lugares. Leonardo no solamente piensa en estas casas, en esta estructura, ¿no?, de casas-habitación con funciones bien separadas, sino en todo un sistema de acequias para mantener el agua limpia, de cómo deshacerse de la basura, y bueno, dibuja y escribe sobre el tema. Y una idea más revolucionaria todavía, que era desagregar la ciudad de Milán, sacar esa aglomeración de ciudadanos en una superficie pequeña y construir unas 10 ciudades satélite diseñadas especialmente para ser salubres, donde pudiera mantenerse esta separación, digamos, y estos criterios como mucho más científicos de gestionar lo que es la vida cotidiana, ¿no? Él dice, la idea es dispersar su gran aglomeración de personas que están abarrotadas como cabras una detrás de la otra, llenando cada lugar con fétidos olores y sembrando semillas de pestilencia y muerte. O sea, el tema también, ¿no?, de diseñar soluciones urbanísticas y arquitectónicas para hacer frente a lo que es el contagio. En ese sentido, tenemos, bueno, mucho después, en 1933, esta maravillosa obra de Alvar Aalto, que es un sanatorio para tuberculosos en Finlandia. Este sanatorio estaba diseñado, digamos, especialmente para las necesidades de recuperación de este tipo de pacientes, para sus necesidades de estar al aire libre, de tomar sol. Bueno, es un edificio que en este momento está en venta, por si les interesa, y que, claro, quedó sin función, ¿no? Por suerte, porque bueno, ya el avance, digamos, de la medicación y de las vacunas ha dejado estos edificios que se hicieron, muchos en los años 30 y 40, sin función. Y mucho se lo debemos a esta mujer, a Lady Mary Montagu, que era una aristócrata muy viajera, educada de una manera bastante liberal, al revés de lo que pasaba, digamos, con lo que era la educación tradicional de la mujer en su época, que casada con un diplomático inglés, se va a vivir a Estambul, pero también viaja por Asia y llega a la India. Ella es conocida, digamos, además por haber mantenido autora de una famosa correspondencia con intelectuales de su época, y bueno, además por haber tomado algunas decisiones sobre su vida personal, que eran totalmente no comunes en su época. Lo que ella vio en la India era que había una costumbre ancestral que se hacía varias veces por año, en que las mujeres, que eran mujeres ancianas, inoculaban pequeñas cantidades de una enfermedad, de la viruela, haciendo pequeñísimos cortes con una aguja en varias venas, y que los que recibían este tratamiento podían pasar 2 o 3 días con una fiebre, pero que no era mortal, y quedaban inmunizados, o sea, nunca se iban a contagiar. Ella se hace inocular a sí misma, a sus hijos, y cuando vuelve a Europa lleva esta práctica, digamos, y usando un poco
su llegada que tenía a la corte inglesa y a la corte francesa, hace que los reyes sean los primeros, digamos, en, en hacer este procedimiento. Lo hacen Luis XV, Luis XVI, que era absolutamente novedoso, y que después, años después, Jenner va a sistematizar con el uso de la vacuna. Pero bueno, hay otras fórmulas también que tienen que ver con lo artístico, ¿no? Y una de ellas es una muestra de Félix González Torres, un cubano que murió en 1996, y esta exposición estuvo en Montevideo, en el Museo de Artes Visuales, y es una manera, digamos, artística de elaborar el duelo por la muerte, en este caso fue por el SIDA, de alguien amado. González Torres propone una cantidad de caramelos que quedan en la sala, o una cantidad de papeles, que tienen el peso ideal, el peso en salud del que había sido su compañero. Esta es una obra en honor a su compañero muerto. Y entonces el público es invitado a llevarse caramelos durante el día. Y quien está exhibiendo la obra debe reponer estas cantidades, de manera de que todos los días la cantidad inicial corresponda con ese peso en salud que hubiera tenido su compañero. Es sumamente interesante, porque por acá vemos el tema de mantener viva la memoria de alguien compartiendo su dulzura, de alguna forma, ¿no? Abriéndose, interrelacionándose todavía con las personas como si estuviera vivo. Y por otro lado, la regeneración de la vida, digamos, que es lo que hace, ¿no?, posible que este compartir, abrirse a los otros, sea una ceremonia, digamos, infinita, ¿no?, que se puede ir haciendo más allá de las circunstancias de la muerte. Es interesante que él no vende su obra, sino que la regala, pero bueno, con esta condición, digamos, de que se siga cumpliendo con este ritual, digamos, de la apertura a los otros, y por otro lado, el reintegro, digamos, del total. Kate Haring es un muralista norteamericano, que también víctima del SIDA, ¿no? Es como la gran peste de los 80, ¿no?, del siglo XX, que tenía, además, esta enfermedad tiene unas características especiales, ¿no?, porque por su transmisión sexual es hipergonzante, está como muy vinculada, digamos, a la promiscuidad o al sexo homosexual. Y esto hizo también que se hablara poco, que las víctimas no reconocieran tenerla, ¿verdad?, porque era, bueno, como un infamante. Y también que la ignorancia de cómo se transmitía, de alguna forma hizo que la lucha contra esta enfermedad fuera como muchísimo más difícil. Porque bueno, ya ¿no?, volvemos a esas formas ancestrales del pánico, el tema, ¿no?, de tocar, de darle simplemente la mano a alguien que tenía SIDA, ¿no?, como una posibilidad de contagio, a pesar de lo que eran las informaciones científicas, la discriminación, ¿no? Todo eso como que reactivó, ¿verdad?, socialmente, y también de manera global, porque es una pandemia, reactivó todos esos mecanismos muy básicos, ¿verdad?, y muy ancestrales de respuesta. Entonces, en esta obra, ¿no?, habla de la ignorancia como igual al miedo, y el silencio como igual a la muerte. O sea que justamente son las cosas para las cuales hay que luchar para poder vencer a la enfermedad.
Él en 1989 pintó en Barcelona esta obra, que después cuando fueron las Olimpiadas, bueno, la obra, por cambios arquitectónicos que hubo en los alrededores del MACBA, la obra se destruyó, pero se había guardado un calco, así que 25 años después la obra está ahí, con su mensaje abierto a la ciudad. El SIDA es sin duda que golpeó mucho a toda la comunidad artística, y bueno, tenemos una gran cantidad de muestras, ¿no? de elaboraciones artísticas con un lenguaje contemporáneo, como puede ser esta que se puso en el 2016 en el Malva, en Buenos Aires, que habla también como de esa presencia invasiva en nuestras vidas de lo que es la medicación. También, bueno, pensemos que un paciente de SIDA en un año toma 4.200 pastillas, digamos, ¿no? Como esa presencia omnipresente, digamos, y ese vínculo de que se establece complejo, no es tan fácil tampoco, entre lo que es la enfermedad y lo que es la medicación. Me preguntaba qué estaba pasando en estos días, ¿no? con el arte y el diseño en tiempo real, digamos, ¿no? Algo tan reciente. Y bueno, y la respuesta está en que, como siguiendo, digamos, un poco lo que son las características del arte contemporáneo, tenemos una gran cantidad de obras producidas y difundidas por la web, obras que son anónimas y que apelan también a la ironía y apelan a la reelaboración de obras muy conocidas. Entonces acá tenemos la cafetería de Hooper, ¿verdad? Es toda una serie de un artista que trabajó justamente sacando la presencia humana de obras que son muy icónicas, muy conocidas, muy difundidas, porque bueno, el tema de que la obra sea muy conocida es algo como que hace que este gesto, digamos, sea como mucho más dramático. Tenemos a la Mona Lisa, que bueno, si habremos visto estos días versiones de la Mona Lisa, ¿no? Como en distintas actitudes, acá tapada con un barbijo, a la chica de la perla de Vermeer. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que también el uso de estos medios digitales, que cada vez son más sencillos, ¿verdad? Dan una accesibilidad y la posibilidad de que todos nos convirtamos en artistas, y la posibilidad de las redes dar esa capacidad, digamos, de difundir uno mismo y de viralizar, ahora no ya la enfermedad, sino la respuesta artística. Me hizo especialmente gracia esta que muestra la lección de anatomía, bueno, habla un poco, ¿no? de estos tiempos de formación online, donde la educación y la transmisión de conocimiento ¿no? tienen en el trabajo en la web como un aliado tan indispensable. Y bueno, acá tenemos la lección de anatomía de Rembrandt, pero los demás están como asistiendo en forma remota, como por el Zoom, ¿no? Que es realmente es gracioso y está como muy bien hecho. Una de las respuestas que me encantó por creativa y porque bueno, es algo que podemos hacer todos en nuestras casas, con lo que tenemos a mano en el ropero y los objetos cotidianos, y además también fotografiar simplemente con un celular, es este desafío que creo que surge en Holanda de hacer una remake de obra famosa. Es además una forma de diálogo donde se aprende mucho, porque, bueno, cuando sustituimos, ¿no? Como una forma por otra, un color por otro, una textura por otra, vamos también aprendiendo por qué el artista usó determinada textura o usó determinado recurso de color o de composición
o de luz, como en el caso de Vermeer. Así que realmente me parece una respuesta creativa y bien interesante. Y el diseño ha tenido que responder también. Esto es una especie, es un vehículo para trasladar posibles contaminados dentro de un aeropuerto en China, que parece una especie de papamóvil. Tiene un diseño como más contemporáneo. Y hay respuestas obviamente lúdicas y no mucho menos importantes, como esta manicura de las uñas con barbijo, ¿no? En tiempos de coronavirus. El arquitecto chino, Dayong, crea este escudo, ¿no? Que por un lado nos preserva, digamos, mantiene la distancia segura con los demás, y por otro lado, gracias a su diseño y también a sus materiales plásticos, mantiene adentro la temperatura en la que el virus muere, ¿no? Esos 26 grados que nos permiten, digamos, como estar a salvo. Hay algo que creo que todos nos hemos enfrentado en estos días, y es cómo vivir este tiempo, ¿no? Camus también nos ayuda a encontrar una respuesta. Él habla de la necesidad de sentirlo en toda su lentitud. Esa experiencia será asequible para todos con la peste, pero la incertidumbre y el miedo transformarán la lentitud en parálisis, estancamiento. El tiempo no se adapta a nosotros. Somos nosotros los que debemos aprender a experimentarlo en toda su plenitud. El tiempo es el barro del que estamos hechos. No podemos permitir que pase de balde sin producir frutos. No es posible volver atrás. El tiempo perdido es irrecuperable. Las obras que elegí es de la serie de Los girasoles, de Van Gogh, que va retratando cómo las formas van cambiando en el correr de los días de estos girasoles, ¿no? Como, creo que esto podría considerarse quizás vanitas, pero bueno, hay tanta belleza en cada una, ¿no? De las formas que va esculpiendo el tiempo en estas flores, que creo que redime un poco la idea del vanitas. Simplemente es disfrutar el tiempo y lo que el tiempo hace con la forma. Me parece que es como un llamado importante a pensar que bueno, todo esto que estamos sintiendo respecto al tiempo en estos días nos invita a que no olvidemos que es el tiempo de nuestra vida, y que el tiempo, a pesar del parate, digamos, brusco que hemos tenido en nuestras actividades cotidianas, en nuestra agenda, en nuestros planes, esto es tiempo, lo que estamos viviendo. Entonces, usarlo de una forma interesante, de una forma buena para nosotros mismos y para los demás, es una manera de darle un significado, ¿no? Porque va a correr de todas maneras. Entonces, podemos elegir, ¿no? Hacer el consumo, que sería la huida, ¿no? Simplemente, bueno, consumir lo que tenemos a mano y dejar que se nos escape el tiempo en eso, ocuparlo, o ocuparlo en cosas que de repente hemos tenido pospuestas y que es como nuestro momento. Esta obra de una exposición que se llamó Perfectos Amantes, en realidad son dos obras, y también hablan sobre el tiempo y sobre el tiempo significativo. De nuevo González Torres, con dos relojes, y bueno, un diálogo que obviamente es un diálogo establecido por la curaduría, no es un diálogo inventado, pero que bueno, da lugar como a una nueva obra a partir de estos dos relojes que marchan en forma sincrónica y paralela. Están juntos, marcan la misma hora, pero están separados también. Son, ¿no? Esos tiempos que van corriendo de todos. Y por otro lado está esta escultura de Degas, de una bailarina, que nos recuerda que el tiempo
el tiempo es movimiento, y y que somos seres hechos para el movimiento, y que el movimiento de la danza, por ejemplo, es lo que nos contacta con esa forma de ser en el mundo a través del movimiento. Es una invitación también a que dentro del aislamiento, el aislamiento no quiera decir que este tiempo es un tiempo de estancamiento, es un tiempo solamente dedicado a la espera, sino que tenemos posibilidades, digamos, de movernos físicamente, de mover nuestro pensamiento, de llevarlo mucho más allá de los límites de nuestras casas. También este tiempo nos enfrenta, ¿no?, al tema de estar solos, solos a veces en compañía de nuestras familias, solos y vivimos solos. Y dice nuevamente Camus, el que no sabe estar solo desconoce lo que es la verdadera libertad. Debemos buscar al otro por anhelo de fraternidad, no para huir de nuestros miedos. No hay que lamentar el aislamiento impuesto por las autoridades. Es una buena oportunidad para explorar nuestra intimidad y buscar un sentido a la vida. Esto me hizo recordar y traer a esta obra, que es parte de una colección de unas 600 obras elaborada por Charlotte Solomon, una artista que conocí a través de esta novela, Charlotte, de David Fuenquinos. Charlotte Solomon fue una artista alemana, judía, que comenzó su educación formal en Alemania, hija de un médico de clase alta, con una vida aparentemente como muy propicia para el desarrollo de su arte. Pero bueno, vienen los tiempos difíciles y ella va a visitar a sus abuelos que han optado por refugiarse en el sur de Francia, y en 1939 su padre le aconseja no volver. Así que el tiempo de la guerra la va a encontrar en el sur de Francia, y esta soledad, digamos, de alguna manera, más algunas circunstancias que van pasando en su familia, la van a enfrentar con especie de dolor, digamos, del que no se ha hablado en su familia, que tiene que ver con una tendencia al suicidio que ha terminado con la vida de su madre, de una tía, luego con su abuela. Entonces, ella lo que hace es comenzar un proceso de autosanación a través de poder poner en imágenes las imágenes de los seres que ama, de esa historia, la historia que ha vivido en primera persona, su historia amorosa, por ejemplo, pero también esa otra historia, digamos, que le ha llegado de los otros, ¿no?, de su familia, y tratar a través de poner en imágenes, de recordar, ¿no?, pasar de nuevo por el corazón, entender y fortalecer, ahí está lo básico, fortalecer su propio heredado, por un lado, amor a la vida, su propia ligazón con la vida, y luchar contra ese tánatos, digamos, que parece ser una condena de las mujeres de su familia. Ella muere, lamentablemente, además estando embarazada, muere a los 25 años en un campo de concentración. O sea, pero de alguna forma su legado quedó. Ella se aseguró, digamos, de dejarlo en manos de un médico que luego de la guerra va a entregar esta valija, digamos, que contenía las obras que ella había seleccionado, 600 sobre un total de las 800, que son obras hechas en papel, bastante frágiles, con los pigmentos que pudo encontrar. Ya en algún momento era muy difícil encontrar materiales, obviamente, de pintura durante la guerra, y están expuestos hoy en el Museo de Historia Judía de Ámsterdam. Pero además es una figura muy revalorada recientemente, y bueno, se han hecho exposiciones de ella en el Prado y en otros museos importantes.
para terminar, y agradeciendo a mi amiga Mariana Pereira, que fue la que trajo a su muro de Facebook este poema, se lo quiero dejarlo con este poema de Fernando Pessoa, que dice: de todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Fernando Pessoa. Bueno, muy agradecida, y les recuerdo que tenemos el domingo 6 y 12 de abril nuestras últimas sesiones de estos viajes por el arte en tiempos de cuarentena.